La Academia Nacional de Ciencias dará a conocer hoy de noche una declaración sobre el aumento del 0,006%, otorgado por el Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas para el sector. Si bien el contenido del documento se maneja bajo gran hermetismo, fuentes de la Academia adelantaron a MBD Noticias que el porcentaje es insuficiente y que causó gran sorpresa por lo escaso. A principios de junio, tras una reunión con el presidente de la República en Suárez y Reyes, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi, y el tesorero Fernando Paganini dijeron que tenían expectativas de que los planteos fueran atendidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo, que se presenta a esta hora con 13 grados y según Inumet va a seguir en la jornada con una tarde y noche que se va a presentar con cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de cubierto y también con neblinas. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo para que tengan en cuenta algunos datos. Hay un corte total por una filmación que va a estar está afectando el camino Luis Eduardo Pérez, esquina Camino Los Orientales. Esto va a ser hasta las 6 de la tarde. O hay otro corte total por trabajos de UTE en la Rambla Costanera entre Lanús y Román Freire hasta las 16:30 horas. Ahora compartimos los principales titulares. El rector de la UDELAR expresó preocupación por la decisión del gobierno de no incrementar el presupuesto y la pérdida de $15 millones por la quita del Fondo de Solidaridad. COFE desmintió la versión del sindicato policial acerca de que el acuerdo salarial logrado con el Poder Ejecutivo fue a costa de que otros sindicatos no tuvieron incrementos. El documental Pasos de Lucha, que se estrena hoy en la Sala Citarrosa, recoge la experiencia de la marcha de Fukban a Punta del Este de 2003. Si gana en octubre, Lula da Silva anunció que por primera vez en la historia la Cancillería estará en manos de una mujer. Como hacemos siempre, vamos a ver en qué están trabajando, dónde están nuestros periodistas. Es el caso de Eduardo Delgado. Buen mediodía para ti, Eduardo. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Bueno, en 1993 el Parlamento aprobó que cada 5 de julio sea el Día del Trabajador Judicial. Recién en mayo, hace unas semanas atrás, la Suprema Corte de Justicia reconoció este día y lo dio asueto justamente para los funcionarios judiciales. Este día tiene una particular significación para los sindicalizados, los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial, porque un 5 de julio, pero de 1943, se fundó la Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay, AFJU, quien celebra justamente este día, esa fecha. En minutos les contamos más sobre lo que significa esta fecha para los funcionarios judiciales del sindicato, con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien, Eduardo, vamos a volver cuando tú así lo dispongas. El otro móvil está en el Palacio Legislativo, hay muchísimo movimiento por estas horas y lo habrá durante muchos días, porque ya va a estar comenzando el análisis de este proyecto de rendición de cuentas, recibiendo delegaciones, pero también pasan otras cosas. Allí está Mauricio Pérez. ¿Cómo estás, Mauricio? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, intensa movimiento aquí en el Palacio Legislativo, ya que la bancada de la coalición de gobiernos de diputados se reunió con COFE para analizar lo que es el proyecto de rendición de cuentas, y en forma paralela también la bancada del Frente Amplio estuvo reunida para analizar y adoptar las primeras impresiones sobre lo que es el proyecto. El tema comenzará a ser abordado en la jornada de mañana, cuando comparezcan autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para reunirse con la bancada de la coalición de gobiernos. En instantes estamos ampliando la información sobre este tema. Muy bien, Mauricio, volvemos también cuando tú lo dispongas. Y lo decíamos en la portada, la Academia Nacional de Ciencias se va a reunir esta tarde para elaborar un documento que va a marcar su postura respecto a los recursos previstos por el Poder Ejecutivo en el proyecto de rendición de cuentas. El aumento otorgado de 0,0006% del Producto Bruto Interno es considerado insuficiente y desalentador por parte de varios actores de este sector del país.
Fuentes de la academia dijeron a MBD Noticias que sorprendió la noticia teniendo en cuenta que en recientes encuentros con representantes del Poder Ejecutivo se había trazado un panorama más alentador. El propio presidente de la Academia Nacional de Ciencia, Rafael Radí, y el tesorero Fernando Paganini, ambos ex integrantes del GACH, se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou el 2 de junio para transmitir las aspiraciones presupuestales. Incluso el 30 de junio, antes de entregar el proyecto de rendición en el Parlamento, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, recibió a representantes del GACH y de la Academia Nacional de Ciencias que plantearon la necesidad de mayores recursos. Desde el gobierno se había ratificado la relevancia del desarrollo científico y tecnológico, pero no se vio reflejado en el proyecto de rendición de cuentas, agregaron las fuentes. El documento que marcará posición sobre los recursos asignados se conocerá esta noche. Y el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Jarín, expresó hoy preocupación por el incremento cero del presupuesto universitario en la rendición de cuentas y advirtió que la eliminación del adicional del pago del Fondo de Solidaridad implicaría la pérdida de 15 millones de dólares al año para la principal casa de estudios. Jarín remarcó también que la UDELAR es el único ente de la enseñanza que no tiene contemplado un aumento presupuestal para 2023. Sorpresa y sazón. Sorpresa porque se incorpora una reducción en el presupuesto de la Universidad de la República a través de la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión que nosotros no defendemos el adicional en sí, sino la necesidad que la universidad preserve los recursos que se recaudan a través de este mecanismo, que son de 15 millones de dólares, ni más ni menos que el 3% del presupuesto de la Universidad de la República. Ahí, francamente, no lo esperábamos porque no tuvimos ninguna noticia previa de que pudiera suceder esto en la rendición de cuentas. Por supuesto, éramos conscientes de los proyectos que está discutiendo el Parlamento Nacional, pero, por ejemplo, el proyecto del senador Gandini claramente incorporaba como un mecanismo de compensación progresiva de la institución al respecto. Desazón porque también, además de esto, no hay ningún recurso incremental que esté asociado a la Universidad de la República. O sea, la Universidad de la República en este escenario no podría desarrollar ni nuevas carreras, ni ampliar su oferta en Montevideo del Interior, ni contratar a nuevos investigadores. Por lo tanto, muchos jóvenes que hoy están terminando su formación y están, por ejemplo, pensando y decidiendo dónde van a desarrollar su actividad, en Uruguay probablemente no lo puedan hacer. Otros temas: el Sindicato de Trabajadores de la Industria Láctea realiza un paro y concentración esta jornada contra el despido de una funcionaria de CONAPROLE que se considera arbitrario. Se trata de una trabajadora de 15 años sin ninguna sanción, ninguna observación, que el procedimiento disciplinario establece que se le tiene que poner en conocimiento de la falta y poder permitir alegar la defensa. Bueno, a pesar de haber tratado de agotar durante 4 días que ese despido no se consumara, la empresa el día 30 lo termina de confirmar y por eso realizamos un paro el 1 de julio a nivel nacional de todo CONAPROLE, y en el día de hoy en Montevideo los trabajadores lácteos de todos los sindicatos estamos concentrados acá rechazando esto. Que hemos tomado las medidas correspondientes para que no haya ninguna pérdida de materia prima. Se recibe a nivel de toda la industria láctea cerca de 6 millones de litros de leche que producen los productores sin ningún problema. No se ha tirado un litro de leche, se recibe la leche y se procesa para que no haya ninguna pérdida. Sí estamos afectando en la producción, no hay duda, porque por algo están las medidas. También hemos garantizado el abasto de la leche a la población. O sea que no tenemos ninguna razón ni preocupación para que las empresas, o CONAPROLE en particular, pretendan llevarnos a la justicia, porque estamos ejerciendo el derecho constitucional de defendernos. Primero, ante la defensa de nuestro salario, que es el Consejo Salario, y segundo, por el despido de esta trabajadora. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado desmintió que la firma del convenio con el gobierno condicione a otros trabajadores. El secretario general de los funcionarios públicos, José López, informó que solicitaron al Ejecutivo que se aclare esta situación. El dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Ricardo González, denunció en redes sociales que la COFE puso como condición para firmar el acuerdo salarial con el gobierno que no se suba el sueldo a policías y militares. Desde COFE se aclaró que el convenio es público y que el sindicato no negocia por otros trabajadores. Demuestra la falta de experiencia de un sindicato relativamente nuevo en el movimiento sindical, como es el sindicato policial, o hay que atribuirle intenciones a los dirigentes, porque evidentemente esto no tiene nada que ver con la realidad y en todo caso
una situación que se genera a partir de la propia incapacidad del sindicato. Ojalá los policías puedan tener un convenio mejor que el de COFE. Vamos a volver al móvil con Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Sí, Rosina, como decíamos, Día del Funcionario Judicial y estamos justamente en la sede de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, con Pablo Elizalde y con una visita muy especial que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia que vino a saludar por esta ocasión. Ante todo, Pablo, conocer un poco la significación que tiene para el sindicato este día y además, bueno, que haya sido reconocido por la Suprema Corte. No, sí, para nosotros es un día histórico. El sindicato este año cumple 79 años y desde hace esa época, recién ahora, se reconoce como el día con asueto, el Día del Funcionario Judicial. Tuvimos largos, primero fue presentado en el Parlamento Nacional un proyecto de ley que en el año 93 se aprobó y por resolución de la Suprema Corte de Justicia de mayo es que se reconoce el Día del Funcionario Judicial con asueto. Para nosotros es un día histórico. De hecho, tuvo mucha significación este paso que dio la Suprema Corte, el doctor John Pérez, en su presidencia, bueno, para justamente poder reconocer a los trabajadores judiciales su día. Y, presidente, justamente, ¿cómo fue esa gestión dentro de la Corte para concretar esto? Y bueno, eso fue una gestión y después decidimos entre todos reconocer un reconocimiento que es totalmente justo, que el funcionario judicial tenga su día. Acá somos todos funcionarios, salvo por la diferencia de sueldo, ¿no? Y de responsabilidades, pero sin unos no funcionamos el resto. Y quiero aprovechar esta ocasión para una breve reflexión, primero de hablarlo del sindicato y después del presidente de la Corte, bueno, del proyecto de rendición de cuentas que valoración hacen respecto a lo que refiere al Poder Judicial, ¿no? Y nosotros lo que vemos es que es altamente, el proyecto de rendición de cuentas no contempla realmente las aspiraciones del Poder Judicial. Ya es histórico bueno, que siempre ha quedado relegada presupuestalmente el Poder Judicial. Y creemos que las democracias se consolidan cuando hay poderes judiciales fuertes, donde haya independencia real, económica y técnica. Y bueno, creo que el Uruguay y la democracia uruguaya es una democracia consolidada, pero creo que para que ello sea, que cada vez sea más profundizada la democracia, creo que el Poder Judicial tiene que tener mayores recursos para poder actuar independientemente. ¿Y cuál es la visión de la Corte del proyecto de rendición de cuentas del gobierno? Bueno, ¿qué posibilidades tiene de algún planteo en el Parlamento para hacer algún cambio, imagino? Nosotros vamos a ir a la Comisión de Presupuesto reafirmando nuestros reclamos con toda la justificación. Hemos hecho un proyecto de presupuesto bastante acorde a la situación económica del país. Por cierto que las necesidades son cada vez más y sobre todo la gente tiene que tomar conciencia de la importancia del Poder Judicial en la economía nacional. Es uno de los pilares que para que funcione la economía y toda la sociedad. Usted se da cuenta que pasa 1 millón y medio de personas por año. Si usted ve la parte que le dedica al Poder Judicial es poco, pero marcha. Y sobre todo es independiente, que no muchos poderes judiciales pueden decir esas cosas. Una de las prioridades va a ser el tema justamente de aumentar los juzgados referidos a género, ¿puede ser? Es una de las prioridades, hay un montón de prioridades. O sea, nunca, lo que pasa es que ya de la concepción constitucional nunca se puso al poder desde el punto de vista económico como algo separado. Se lo incluye con los organismos del 220, que no tenemos nada que ver. No son poderes. Son todos respetables, todos tienen derecho a percibir sus buenos presupuestos, pero no su poder. Presidente de la Corte, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, gracias por estos minutos. Seguramente seguiremos muy atentos a nivel del Parlamento a la marcha de la rendición de cuentas. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por el día. Gracias. Rosina, volvemos contigo. Muchas gracias, Eduardo. Les contamos, entre tanto, que la semana que viene en Paraguay se va a realizar la ronda final de las negociaciones entre el Mercosur y Singapur para la firma de un tratado de libre comercio. El acuerdo sería suscrito en la cumbre de presidentes que se va a realizar en Asunción entre el 20 y el 21 de julio y en la cual Uruguay va a asumir la presidencia pro tempore del bloque económico. Singapur es una de las economías más dinámicas del mundo, pasando de ser un país pobre hasta ser considerado el país con mayor costo de vida. Figura entre los 4 más caros del mundo. Su ubicación estratégica la convierte en un centro de distribución comercial de Asia con el resto del mundo, de ahí que el tratado con el Mercosur sea aún más atractivo. En 2019 se iniciaron las negociaciones y en la última semana de julio podría concretarse la firma del TLC.
Previamente, entre el 11 y 15 de julio en Asunción se reunirán delegaciones de ambas partes para ajustar detalles. En 2021 el Mercosur exportó por valor de 5.929 millones de dólares a Singapur y hubo importaciones por 1.258 millones. De avanzar las negociaciones, la firma del tratado se concretará durante la cumbre del Mercosur a realizarse el 20 y 21 de julio en Asunción. Durante este último día será la cumbre presidencial en la que el mandatario Luis Lacalle Pou recibirá la presencia del bloque de manos de su par paraguayo Mario Abdo Benítez. El expresidente de la Administración Nacional de Puertos, Edison González Lapeire, criticó aquí en Lado B el acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa Qatar Nací y si bien valoró positivamente la inversión de 450 millones de dólares, aseguró que la forma en que se procesó el acuerdo generó muchos problemas. Obviamente puedo estar equivocado y estoy abierto a que me lo indiquen, pero además de una serie de situaciones irregulares desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de ordenamiento jurídico, se dan errores desde el punto de vista operativo. Y eso da la pauta que las personas que intervinieron no estaban preparadas en lo que tiene que ver con la forma que funciona el puerto de Montevideo. Según González Lapeire, el acuerdo debió ser analizado en el Parlamento donde el gobierno tenía mayorías y apuntó que la falta de previsión generó un caos logístico en el puerto que benefició a Montecom, que según el acuerdo no puede operar con contenedores. Montecom está trabajando más que antes, porque si no trabaja se produce un caos, un quebranto logístico dentro del puerto, porque ¿qué sucede? TCP Catunati va a poder operar todo lo que se mueve en este momento o algo similar cuando construya los puentes que tiene que construir. Por ahora no puede. En este rejuego de negociaciones, 108 funcionarios de Montecom están en seguro de paro. El seguro de paro lo pagamos nosotros. Pero Montecom se embarazó de parte del personal exentario que tenía, entre ellos 11 dirigentes sindicales, que está ganando más plata que antes. Ahora volvemos al móvil de Mauricio Pérez. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, como veíamos hace unos instantes, dos reuniones relevantes aquí en el Parlamento referidos a lo que es el proyecto de rendición de cuentas. Por un lado, la bancada de diputados del Frente Amplio estuvo reunida con el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, para analizar y dar las primeras impresiones sobre lo que es el proyecto del Poder Ejecutivo. En este marco, el diputado Gustavo Olmos aseguró que el proyecto implica un incremento de gastos insuficiente para atender las demandas actualmente en materia de educación, salud y seguridad y que no se corresponden esos aumentos con los objetivos que propone el Poder Ejecutivo en el propio proyecto de rendición de cuentas. Veíamos lo que decía el diputado Gustavo Olmos. Expresa, como toda rendición de cuentas, un programa de gobierno, es un programa de gobierno en el cual los beneficiados son quienes tienen más poder económico en este país en distintos aspectos y los más perjudicados son los que viven de su salario, los que viven de sus pasividades y los que no tienen empleo. En seguridad y en defensa tenemos unas asignaciones para partidas salariales absolutamente discrecionales, o sea, lo que se dice se asigna una partida, pero después es el Poder Ejecutivo quien decide a dónde van a parar. Entonces no tenemos idea si esos fondos van a ir a la tropa o van a ir al comandante en jefe, por poner un ejemplo absurdo y extremo. Ahí trabajaremos para que se concrete efectivamente cuál es el destino que se va a dar a esos fondos. ¿Sorprende que la ley de medio venga también acá en la rendición de cuentas? No sorprende porque era parte de lo anunciado, pero nos parece absolutamente inconveniente y ya han salido incluso varios legisladores de la propia coalición diciendo que es un mal camino, una ley que se discutió durante mucho tiempo, que se trabajó, que daba garantías a los medios, a ustedes, a los periodistas, también a los usuarios, es borrada de un plumazo y se pone en su lugar legislación que viene de la dictadura. También expresó una visión crítica el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien aseguró que el proyecto de rendición de cuentas
es insuficiente, no cumple con las expectativas y no recupera lo que es la pérdida que tuvieron los trabajadores durante estos 2 años de pandemia. Otra reunión relevante que hubo aquí en el Parlamento refirió a la coalición de gobierno, a integrantes de la coalición de gobierno que se reunieron con COFE, donde se plantearon por parte del sindicato de los funcionarios públicos diversas inquietudes. Desde la bancada de la coalición de gobierno se señaló la satisfacción por el acuerdo salarial alcanzado entre Poder Ejecutivo y el gremio, lo que allana el camino de lo que es la futura rendición de cuentas, pero también se atendieron los reclamos de COFE vinculados a las licencias médicas, al ingreso de funcionarios y también a la propuesta de reestructura del Estado impulsada por el Poder Ejecutivo. En estos casos, el diputado Álvaro Viviano, quien fue el vocero de esa reunión, aseguró que se va a analizar estos 3 temas en busca de una solución, pero en principio existe conformidad con lo que es la propuesta del Poder Ejecutivo, que atende a distintos temas que son prioridad para la coalición de gobierno. Estaremos ampliando sobre este tema en la edición central de MB Noticias. Muchas gracias, Mauricio. Se estrena hoy el documental Pasos de Lucha, que recoge la experiencia de la marcha de FUCPAN hacia Punta del Este del 2003. La exhibición en la Sala Citarrosa va a incluir un homenaje a todos las y los caminantes de la movilización que desafió a las autoridades de aquel momento, con reivindicaciones que incluso se mantienen vigentes. Pienso que lo principal fue la convicción de la gente para estar allí, la convicción de los caminantes, y que resolvimos pasar la línea que había puesto imaginaria el gobierno, y fuimos presos 170 caminantes, ¿no? ¿Y después cómo siguió todo ese proceso con los 170? Bueno, estuvieron un rato detenidos, un tiempo. Nosotros también tuvimos que volver al otro día al juzgado. Yo no recuerdo si fue la jueza, la fiscal. Me increpaba duramente porque yo había incitado al delito. La película incluye entrevistas que muestran una problemática aún vigente: el reclamo por la puesta en marcha del Fondo Nacional de Vivienda y la pobreza en nuestro país. Desaparecieron esos últimos 100 millones y ahora vivimos de partidas presupuestarias, lo cual no le hace bien no solamente a las cooperativas de vivienda, sino al país y a los programas todos que tiene que cumplir el ministerio que no va a poder cumplir con esta escuálida partida presupuestaria que le están dando a la vivienda. Por lo tanto, el problema se agrava y nos vamos a movilizar en momentos muy difíciles, donde las 70.000 unidades habitacionales de déficit, pensamos que de seguir con este presupuesto se va a aumentar lamentablemente para todas y todos los uruguayos. Ahora vamos a hacer una pausa que va a ser muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MB Noticias. Continuamos desde Montevideo con 12 grados a esta hora y les contamos que hasta octubre en el CEDER Casaballe se van a ofrecer cursos en convenio con la UTU que buscan impulsar la inserción laboral. Las preinscripciones se pueden realizar hasta mañana. Atención, de lunes a viernes de 10 a 16 horas en el área social del CEDEL o de forma virtual en la web de la Intendencia de Montevideo. Sí, hasta mañana tenemos lo que tiene que ver con la UTU, estos 3 cursos que tú mencionabas, que tiene que ver con la soldadura, que tiene que ver con gestión MIPYMES y que tiene que ver con la gastronomía, con la cocina que acabamos de inaugurar. Esto está hasta mañana. Pero también tenemos otros 2 cursos que lo hacemos a través del Centro de Formación y Estudios, que tiene que ver con la serigrafía y con la alfabetización digital, que está abierto unos días más, ¿verdad? Lo que creemos que también es importante, obviamente, es para la gente del barrio, para el municipio y para todo Montevideo, ¿no? De alguna manera, es este círculo virtuoso que estamos intentando generar, que tiene que ver con la capacitación para el trabajo, pero la posibilidad después de poder ser incubados, es decir, de generar una pequeña empresa y ser incubados también por el CEDEL. Y nosotros en estos momentos tenemos en la cocina 21 emprendimientos que están siendo incubados, que están empezando sus primeras experiencias. En textil nosotros tenemos aquí un espacio colaborativo donde hay 7 emprendimientos textiles. Y tenemos también en serigrafía 6 emprendimientos y en herrería, soldadura tenemos un emprendimiento en estos momentos. Pero la idea es esto, es capacitar para que después puedan también sus primeras herramientas, sus primeras posibilidades, hacerlo desde acá, desde el CEDEL.
En Brasil, el expresidente y actual candidato a la presidencia, Lula da Silva, anunció que si gana, una mujer va a estar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que sería un hecho inédito en la política exterior de ese país. Hasta el momento, el nombre más citado para comandar la Cancillería en un eventual gobierno de Lula es el de la ex embajadora María Luisa Ribeiro Biotti, una economista y diplomática de carrera, jefa de gabinete del secretario general de la ONU, que cuenta con la confianza del embajador Celso Amorim, ex ministro de Relaciones Exteriores y Defensa. Amorim sigue siendo el asesor de política exterior más influyente del expresidente y si bien entre los allegados a Lula nadie descarta su regreso ante un eventual nuevo gobierno, tanto él como el líder del PT apuestan a la renovación de nombres al más alto nivel. El ex canciller afirmó al diario Estadão que ciertamente Brasil tiene mujeres diplomáticas muy competentes que podrían ser excelentes ministras y que la ex embajadora Biotti es una de las más calificadas. Otro nombre mencionado por los allegados a la campaña de Lula es el de la ecologista y ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva, por su reconocimiento internacional en la agenda climática, aunque las relaciones entre ambos están resentidas por los ataques políticos que Silva sufrió durante la campaña electoral de Dilma Rousseff. No obstante, el expresidente ya ha dado muestras de acercamiento a Marina a menos de 100 días para los comicios, donde Lula se acerca, según las encuestas, a obtener un triunfo incluso en primera vuelta. Y en Argentina, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, juró su cargo ayer en la Casa Rosada y aseguró en ese ámbito que su gestión apostará por un país con más exportaciones en el que se revalorice la moneda. En un breve mensaje que dio a la prensa luego de que el presidente Alberto Fernández le tomara juramento, Batakis adelantó sus intenciones de que Argentina tenga más exportaciones y revalorice su moneda, algo que se logra a través de conseguir más reservas, ya que no solamente fortalecer la moneda local, sino también generar más puestos de trabajo en todo el país, según explicó. La nueva ministra de Economía consideró que es momento de tener una mirada que realmente sea federal, por lo que debe incluir a todos los rincones del país y para ello se deben liberar la cantidad de recursos enormes con los que cuenta Argentina y ponerlos a disposición de ese sendero de crecimiento, explicando que dará continuidad a ese programa económico que tiene que ver con la solvencia del Estado argentino. Silvina Batakis, de 54 años, que ocupó el cargo de ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, dijo creer en el equilibrio fiscal y la liberación de todas las fuerzas productivas del país para lograr puestos genuinos de trabajo y más exportaciones, que es el camino y la tarea que le encomendó el presidente, según afirmó. Fernández designó este domingo a Batakis como nueva ministra de Economía luego de la inesperada renuncia de Martín Guzmán y tendrá por delante los diversos desafíos que debe afrontar la economía argentina, como la falta de divisas, la inflación, la desaceleración de la actividad económica y el precio del dólar, que este lunes llegó a colocarse en los 270 pesos argentinos. Nos vamos, los esperamos como siempre en la edición central a las 19 horas. Que pasen muy bien.